Ya está. Decíamos entonces que al tener aquí una dimensión que es 800 milímetros, la dimensión que tenemos aquí apuntada, si tengo que retirarme el peralte D, es decir, 580.9, la distancia que me queda es 219.1. Entonces ya hice este cálculo, lo he colocado aquí para que les facilite, ¿no? Esta longitud es 219 milímetros. Lo mismo, aquí tengo 800 más 500 y más el peralte D, o sea, más 580. Todo eso me da 1880. Entonces, 1880 es la medida desde este extremo hasta este punto rojo, donde quiero hallar el esfuerzo. Luego, aquí tengo nuevamente el peralte hacia la izquierda, entonces sumaré 800 más 500 más 4000, porque son 4 metros aquí, y menos el peralte D. Esa medida es 4719.1. Vayan verificando, por favor. He colocado también la siguiente medida para la otra distancia D desde la cara de la columna. A ver, me confirman, por favor, los valores para poder continuar. Sí, estas distancias están medidas desde este borde de la zapata hasta las líneas de color rojo, hasta los esfuerzos que queremos hallar. A ver, me confirman, por favor. Han verificado cualquiera de los datos. Recuerden que la zapata en total tenía 6 metros 90, me parece. 6,90, ¿no? 6 metros 90 es la longitud total. A ver, alguien que nos confirme, por favor, que haya encontrado estos valores, estas distancias. No sé si alguno le pudiese contactar con su compañero Isaí Santos Briceño, porque ya desde el inicio de la clase parece su internet que lo saca de la sesión varias veces, para que de alguna forma luego le puedan compartir parte de la información. Bueno, el video siempre va a estar colgado, ya lo estoy admitiendo, pero demora mucho en ingresar. ¿Me confirman cualquiera de las distancias calculadas aquí? Esos valores son en la distancia de 580.9. Claro, estamos desde aquí hasta una distancia D, ¿no? Siempre considerando este valor. El valor que han usado la mayoría de ustedes, ¿no? Casi todos han usado ese mismo valor, el de promedio. 219 está bien. Ok, ¿no? Entonces cada uno de estos datos se han obtenido básicamente ¿para qué? Para poder calcular rápidamente el área de cualquier trapecio, ¿no? Cuando después vayamos a determinar cortantes, por ejemplo, o momentos, y para que podamos también por relación de triángulos o semejanza de triángulos hacer rápidamente el cálculo de estos esfuerzos. ¿Qué esfuerzo tendrían aquí con esta medida?
Tengo 205.8, ¿me confirman? 205.8. Luego 185.1. Y después 149.7. A ver, confirmen por favor por lo menos un par de estos valores para poder continuar. Correcto, los valores de la izquierda sí me coinciden. Perfecto, gracias. Entonces el último valor es 127.8. 127.8. $127.8. Bien, con eso podemos ya dar pase al cálculo del diagrama de cortantes, ¿no? Entonces en la parte superior vamos a ir colocando los resultados que se obtengan al trabajar este diagrama. Vamos a hacer una línea horizontal. Y nos interesa aquí el cortante 0. Por aquí va a tener un cambio. Aquí tenemos el otro valor que vamos a averiguar. Aquí hay uno más. Aquí hay otro cambio, es el eje. Tengo uno a la distancia D y aquí en el borde que va a ser 0. Bien, entonces la fuerza cortante para este pequeño tramo simplemente será el área, ¿no? 208.5 más 205.8 multiplicado en metros sería por 0.2191 en metros, esto está en milímetros, ¿no? Por 0.2191, por el ancho 2.6 metros, y obtendré entonces newtons, ¿no? Lo divido entre, a ver, estamos en kilonewtons, ¿no? Estamos en kilopascales, multiplicado por metro, y por metro me va a dar kilonewtons. ¿Ya? Entonces multipliquen estos dos esfuerzos, lo suman, lo dividen entre 2, lo multiplican por esta distancia y por 2.6. Esto recuerden en metros, ¿no? Y van a tener el primer valor de la fuerza cortante que se está solicitando. Como estos esfuerzos son hacia arriba, la fuerza cortante es positiva, ¿no? Sus esfuerzos van para arriba. ¿Alguien que haya calculado esto? A ver, alguien que haya calculado, por favor. 430.9. Te faltó dividir entre 2, creo. A ver, es 208 más 205 Entre entre 2 2 por por 0.8. por 0.219. Por Ah, ya. 0.219 y por 2.6. 117.10. Ok, yo tengo redondo a un decimal 118. Pues aquí tendríamos una fuerza cortante de 118.0, ¿no? Ese es el valor que tengo aquí. Está en relación con el número que me estás dictando. Gracias. Bueno, aquí las cargas cada vez se van reduciendo, entonces este diagrama tiene esta forma, ¿no?
Este diagrama va a tener esta forma. Es una curva que va ascendiendo hacia arriba. O sea, va ascendiendo, perdón, con curvatura que muestra esta orientación, ¿no? No es la curva de esta forma, sino de esta forma. Y esto sigue, se entiende que va a seguir hasta un cierto lugar que va a ser justo el eje, ¿no? En ese lugar no me han pedido el valor, pero podemos aprovechar de calcularlo. Como me piden de todas maneras el diagrama, en el diagrama yo voy a observar algo así, ¿no? ¿Me están pidiendo este valor? Sí. A ver, para recordar el texto exactamente, qué es lo que me decían. Graficar diagrama de fuerzas cortantes de diseño y momentos flectores de diseño en la dirección longitudinal. Dicho diagrama debería indicarse de forma clara magnitud de fuerzas cortantes en todas las secciones críticas, ¿no? Entonces las secciones críticas son únicamente estas, ¿no? Esta que aparece en rojo, arriba incluso la vamos a poner también así en rojo. Este dato es el que se está pidiendo, ¿no? Aquí hay otra sección crítica, necesito este otro valor. Aquí hay otra sección crítica, necesito ese valor, y lo mismo este otro, ¿no? Pero me piden el diagrama de todas maneras. Entonces, aunque no me han pedido este numerito, vamos a hacer el ejercicio de calcularlo. Aquí tendríamos, si quisiera trabajar en el centro, tendría que tener el promedio de estos dos valores, que es el del centro, más 208.5, multiplicado por esta distancia, que sería 800 más 250, ¿no? Y por 2.6, todo sobre 2 siempre. Podrían tener este número, ¿no? A partir de aquí, esto va a bajar, y nos podemos pasar a este último valor, ¿no? Voy a escribirlo aquí, cómo se calcularía. Tendríamos 208.5 más 185.1, base más base, por esta distancia, es 1.889, base más base, por altura sobre 2, y por el ancho de la zapata, que es 2,60 metros. Eso me daría aquí en la línea roja, ¿no? 962. Menos, ojo, menos esta carga, 1570, ¿no? Estas cargas están yendo hacia arriba, todas, pero esta está yendo hacia abajo. Entonces, ¿cuánto sería? 607.58. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, entonces hacia abajo. 607, esto más o menos va a estar por aquí. El diagrama va a tener siempre esa forma, o sea, el diagrama va a tender a pasar así. Entonces aquí el valor es 607.5 negativo. El diagrama va a tener esta forma. Y esto sigue, y esto viene así. 607.5. Podemos calcular aquí, ¿no? 149.7. En esta expresión lo único que cambiamos es 208, queda igual. 149 pasa aquí. 149.7 por esta distancia, que es 471. Esto también cambiaría. 4,719. Por 260 menos siempre 1570. Tendríamos la fuerza cortante en esta otra cara. ¿Cuánto saldría, por favor? En esta debería ser positivo el resultado. 797.4. A ver, alguien que nos confirme. Yo tengo 628. Por favor, confirmen. 208 más 149.7. Todo por 4,719 entre 2 por 2.6 y menos 1570.
627.49. Ok, gracias. 627. Yo con un decimal tengo 628. Esto va a pararse un poco más todavía. Ahí estaría. .0 al redondearlo con un decimal. Esto sigue y luego empieza otra vez a bajar para finalmente seguir el último tramo, ¿no? Entonces el último dato sería este. Lo podemos calcular 127.8 más 208.5 multiplicado por 6.489 sobre 2 y por 260, o pueden calcular simplemente esta área, ¿no? 127.8 más 122 sumados entre 2 multiplicado por esta distancia, ¿no? Por lo que tengan aquí y por 260. Tiene que darles exactamente lo mismo, ¿no? O sea, calculan el área total hasta aquí y le restan las dos cargas, o calculan simplemente de derecha a izquierda esta pequeña área, ¿no? Entonces tiene que dar exactamente lo mismo. A ver, me confirman el resultado. Yo tengo aquí un valor negativo de 136.4. A ver, me confirman que esa sea la respuesta. Por aquí 118, por acá 136 y en los otros casos 607 y 628. O si hubiera una consulta para pasar a tocar rápidamente el punto de cortante cero y verificar solamente en 2 secciones el momento máximo para concluir esta parte. Como vuelvo a repetir, siempre están abiertas las preguntas, ¿no? Si cualquiera de ustedes tiene una inquietud, estamos llanos a poder atenderlo. El objetivo precisamente de la retroalimentación y tutoría es eso, ¿no? Que ustedes pudieran despejar cualquier inquietud, cualquier duda que hubiese quedado de los temas previos. ¿Me confirman si hubiese quedado algún valor por confirmar? ¿Han verificado ya este número? Si lo hacemos solo con esta área, tendrían que trabajar con esta dimensión, ¿no? Que es 6 metros 90 menos esto. O sea, sería 0.4191.
Es correcto, ingeniero. Ok, gracias. Bien, no hay consultas entonces. Habiendo confirmado los resultados para las distancias D desde la cara del apoyo, es decir, para las 4 secciones críticas, que es lo que se pedía, vamos a pasar ahora a ver el tema de momentos. Y en el caso de momentos, lo que necesitamos es determinar el momento justo en la sección crítica, que es aquí 1, 2, 3, 4, y por aquí en algún lugar donde me va a dar el momento máximo negativo, ¿no? Entonces necesito encontrar dónde ocurre este punto, ¿no? Dónde ocurre el cortante nulo para poder así determinar el momento máximo negativo. ¿Ya? ¿Dónde ocurre ese momento nulo, ese cortante nulo? Entonces, hacemos lo mismo que hicimos en la sesión pasada. Representamos una ecuación que me diga cómo es que va variando esto en función de una distancia X y evalúo el punto en donde el cortante se hace nulo. Vamos a hacerlo para este lado. Entonces yo podría decir que la ecuación sería 208 menos 122.6 dividido entre la longitud, eso me daría la pendiente, ¿no? Entonces vamos a decir así, ¿no? Yo espero a una distancia X espero tener aquí un esfuerzo que va a ser producto de aplicar esta expresión, 208.5 menos, a 208.5 le voy a quitar una pendiente por una distancia X. La pendiente sería igual a 122.6 menos 208.5, quiere decir que me va a dar una pendiente negativa, entre la longitud total, que es 6 metros 90. ¿Ok? Entonces 122.6 menos 208.5 entre la longitud total, tendré la pendiente. ¿Cuánto sale, por favor, esta pendiente? Guardan con los decimales suficientes para que los resultados sean propicios, pero aquí me dictan con 2 decimales o 3 máximo. Menos 12.449. 12.449. Entonces lo que tenemos aquí es que la variación de esfuerzos, esto está en kilopascales sobre metro, es menos 12.44 kilopascales, voy perdiendo cada metro que voy avanzando, ¿no? Bien, entonces aquí tendría que tener menos 12.45, lo voy a poner X, ¿no? Entonces la ecuación que es función de X sería 208 menos, menos 12.45X. Cualquier valor a una distancia X va a poder ser hallado de esta forma. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer es hallar esta área e igualarla a esta carga de 1570. Eso me va a dar la distancia X. Entonces el área sería 208, y por aquí no se olviden que es 208 también, ¿no? 208.5, pero aquí es un valor fijo, este es variable. Entonces la suma sería 208.5 más 208.5, es decir, por 2, menos 12.45x, base más base, por altura, sobre 2, y por el ancho de la sección, que es 2 metros 60. Esta fuerza total que va hacia arriba, se ve anulada por esta carga de 1570 que va hacia abajo. Menos 1570 es igual a 0. Y ahí despejan ustedes a qué distancia X ocurre esta cortante nulo, que es lo que estamos queriendo encontrar. Ingeniero, una consulta. Si hubiera Sí. otra carga adicional a la de la 1570, también se le restaría, ¿no es cierto?
Uno normalmente hace este trámite, ojo. Vamos a considerar, es una buena pregunta. Desde aquí, ojo, desde este extremo, hay una distancia hasta esta siguiente carga. ¿Cuál es esa distancia? Teníamos 800 y 500 son 1300, más 4000, 5300, más 300, 5600. ¿Me corrigen, por favor, si esto está mal? ¿Está bien? 5 metros 60 sería hasta este eje. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes están suponiendo en esta ecuación, estamos suponiendo que por aquí ocurre el cortante nulo. O sea, estamos suponiendo que el cortante ocurre solamente a partir de esta carga y antes de la siguiente. Si al hacer aquí la solución de su ecuación les diese, por ejemplo, x igual 5 metros 70, estaría fuera de este rango y esta ecuación ya no sería válida. Tendrían entonces aquí que restar menos 1400 y tendrían que volver a hallar el valor de x. Entonces, cada vez que ustedes trazan una ecuación, utilizan la matemática y la relacionan con elementos físicos como es una zapata, siempre van a encontrar que los resultados deben estar dentro del rango en el cual su ecuación es válida, ¿no? Entonces, su ecuación solamente es válida hasta antes de esta carga, o sea, hasta 5600, un poquito antes, ¿no? Si hasta antes de ese valor encuentran un resultado, perfecto. Pero si el resultado se sale de ese rango, entonces en su ecuación hay que incorporar esta carga o cualquier otra que hubiese en el camino y volver a calcular el valor de x, ¿no? Eso es lo principal, lo primordial que siempre tienen que recordar en el cálculo de cualquier función de matemática, ¿no? Ok, gracias. Bien, ¿cuánto sería el valor de x? ¿Alguien que lo haya calculado, por favor? 3.2. 3.2, ¿no? Sí, yo he tenido 2. 3.201 con los decimales, perfecto. 3.2. No es necesario estos decimales, solo los coloco por si acaso alguien haya seguido toda la secuencia sin hacer redondeos, va a llegar a esa respuesta. Bien, entonces ahora ya podemos calcular el momento máximo, por ejemplo aquí, y podríamos calcular además con estos otros esfuerzos los momentos en las caras. Entonces, voy a borrar lo que está por el lado derecho, y más bien voy a escribir aquí esta posición, 3.2018 metros, aquí, medido desde el origen o desde la cara lateral de la zapata. Entonces, si quiero calcular el momento máximo, lo haremos por aquí con esta expresión, ¿no? Momento máximo es igual. Entonces, ahora necesito conocer, así como tengo este esfuerzo, necesito conocer el esfuerzo aquí, ¿no? Ojo, la fuerza cortante sé que es 0, pero necesito el esfuerzo. Y para eso, entonces, primero voy a averiguar ese esfuerzo. Q, cuando el cortante es 0, hemos dicho hace un instante que la ecuación sería 208.5 menos una pendiente. A ver si me la dictan, por favor. ¿Cuánto, por favor, era la ecuación? 208.5 menos la pendiente. La pendiente era 12, creo, 12.40 y tantos. ¿Alguien, por favor, que me la pueda dictar? 12.44. 12.44, ok, gracias. Entonces aquí, en lugar de x, vamos a reemplazar 3.2018 y voy a obtener el esfuerzo justo en este lugar. Este esfuerzo, que está en azul, no lo conocía. Ese esfuerzo cuando el cortante es 0, ¿no? Tengo 168.6, a ver si me confirman. Miren, está pasando el 149 y antes de 185.
Entonces el valor tendría que estar en ese rango, ¿no? Me ha salido 168.6. Entonces ya puedo determinar el momento máximo. Momento último, primero hay que ponerle, es momento último máximo. Será igual a esta fuerza, ¿no? 168.6 por esta distancia, que es 3 metros 20,18. 22 lo voy a poner. Sería, ojo, estamos haciendo esto, ¿no? Estamos quedándonos con un rectángulo que mide 3.22 más un triángulo con la misma longitud, ojo, con la misma longitud, y en donde esta altura es 168.6, ¿no? Entonces, estos esfuerzos los estamos multiplicando por esta longitud y por su brazo de palanca, que es 3.202 sobre 2, ¿no? Eso me quedaría así. Y abajo me está quedando un triángulo cuya intensidad de este esfuerzo es la resta de 208.5 menos 168. 208.5 menos 168. Parece que esto es 39,9. A ver, ¿me confirman? Y con eso puedo calcular también el momento que produce este esfuerzo por su ancho, ¿no? Entonces tendría que decir más, ojo, estamos calculando momentos en esta dirección, más 39.9 por 3.202 sobre 2, sería el área, base por altura sobre 2, por 2/3 de 302, ¿no? Con el 2/3, este 2 se va a anular, me va a quedar tercios abajo, y esto va a quedar siempre al cuadrado. ¿Ok? Esto que estoy escribiendo aquí debe ser multiplicado, como decía, por el ancho, ¿no? Entonces aquí le voy a poner a todo esto por 2,60 m para obtener específicamente fuerzas multiplicadas por distancia, ¿no? Me va a dar kilonewtons metro. Y me está faltando, como estoy calculando aquí, me está faltando incorporar esta fuerza, que es una carga última, 1570 por su brazo de palanca. En este caso sería negativo, porque está girando en sentido contrario a este. No se olviden que cuando hago diagramas de momentos, la convención es universal, y si entro desde el lado izquierdo, esto es positivo, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Esto es positivo, porque estoy entrando del lado izquierdo hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, esta carga azul, 1570, en este punto va a originar giro antihorario, va a ser contrario a este. Vamos a borrar esto, para que nos quede el espacio para completar el efecto de las cargas. 1570, como esa es una carga puntual, no tengo que multiplicarla por un ancho, ¿no? Solamente multiplico por ancho los esfuerzos. 1570 por esta distancia. Entonces tendría que decir por 3.202 menos, recuerden que aquí teníamos 800 más 250, 1050, ¿no? Pues aquí estamos restando, ojo. Y este momento también es negativo para efectos de estática, ¿no? Menos 1426. Eso nos daría entonces el momento en kilonewtons metro máximo posible que pudiera encontrar dentro de este tramo. Alguien que me confirme el resultado.
Alguien que me confirme este resultado, por favor. Es correcto, ingeniero. Bien, gracias. Entonces, de igual forma, en cualquier punto en donde yo quisiera calcular momentos, por ejemplo, quisiera calcular momentos en esta cara, haré lo mismo, ¿no? Tengo este esfuerzo, tengo aquí el otro esfuerzo, divido esto en un rectángulo más un triángulo, por ejemplo, y multiplico el área del rectángulo por el brazo de palanca y el área del triángulo por su brazo de palanca, siempre todo por 2,60 m para este problema. Hasta ahí no entra ninguna otra fuerza. Cuando paso a la segunda sección, sí entrará tanto la carga vertical como el momento, que harán un cambio, ¿no? Y lo mismo sucederá en estos otros dos lugares. Alguno preferirá, por ejemplo, entrar de derecha a izquierda, porque le es más fácil para llegar a estos momentos, ¿no? Entonces, a ver, le doy unos minutos que calculen los momentos en las caras que estarían faltando, porque ya tenemos el momento al centro, para poder trazar el diagrama y poder cerrar esta primera parte de la sesión, ¿no? Nos toca ya entrar al tema de muros de contención. Sobre esto ya no vamos a, digamos, avanzar más en cuanto al tema de diseño, etcétera, porque como se comentó en la primera sesión, los temas propuestos en el sílabo eran bastante amplios, entonces estamos dando preferencia a lo más saltante. Como ya han trabajado el tema de zapatas aisladas, pueden después de aquí adaptarse al diseño de zapatas combinadas, ¿no? Lo importante es que conozcan bien el tema del análisis. Y pasaríamos entonces a lo que es muros de contención. Les solicito por favor que enciendan sus cámaras para poder hacer una captura de pantalla, por favor. A ver, alguno más que se pueda conectar. Ya, está claro. Vamos a ponernos un poquito por acá. Está. Bien, gracias. Ya tengo la captura. Vamos a continuar entonces dándoles este espacio para que puedan determinar los momentos en las caras, por favor. Y con eso estamos cerrando.
Vamos a calcular entonces un par de momentos, decíamos, en estas secciones críticas para completar el desarrollo de este problema, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a calcular este momento, el momento en la columna 2 hacia la derecha. Ya vamos a calcular ese momento, lo vamos a hacer aquí, en este lugar, y vamos a trabajar con este trapecio, ¿no? Con este trapecio y con la distancia, que esto recuerden es 1 metro, hasta donde recuerdo. Este es 1 metro, ¿no? A ver, me confirma aquí. Sí, ahí tenemos 1 metro. Ok, entonces vamos a hacerlo acá. Diríamos entonces, el momento en esta sección, si quieren le llamamos S1, ¿no? Momento último en la sección 1. Acá tendría 122.6 por 1 metro al cuadrado sobre 2, sería el rectángulo, más, hay un triángulo aquí, ¿no? 135 menos 122, tengo 12.4, ¿no? 12.4 sería el pequeño triángulo por 1 metro, sería el área, sobre 2, y por 1/3, porque el triángulo esta vez lo tenemos así, y esto es 1/3, ¿no? Desde el centroide hasta la cara es 1/3. Por 1/3 de 1, ¿no? Entonces abajo esto queda por 3 y aquí queda 1 al cuadrado. Como estamos siempre trabajando en una zapata que tiene un ancho de 260, todo esto va por 2.6. Y como hemos indicado en estática y resistencia de materiales, los momentos internos en elementos siempre tienen esta nomenclatura, ¿no? Esto es positivo. Como en este caso estoy entrando de derecha a izquierda, este es el valor del momento positivo, ¿no? O sería antihorario. Entonces en antihorario, estos que están yendo hacia arriba, me van a dar momento antihorario, ¿no? Por eso están positivos ambos. Se va sumando. Y listo, eso sería el momento en esta cara, porque no hay fuerzas adicionales a lo largo de esta dimensión de 1 metro. ¿Ya? Ahí tendrían el momento aquí entonces. ¿Cuánto sale, por favor? 175.5. De nuevo, por favor. 175.5. Ya, 175.5. Ok, yo tengo aquí también con todos los decimales, tengo 164.7. No sé, sería cuestión de revisarlo. 175. ¿Habrá alguien más que lo haya calculado? Tengo acá 164 positivo. Tengo 164.7. 64.75. Ah, 164. Sí, sí. Ya, 164 entonces. Ya está, 164.7. Tengo redondeado ya un decimal. Esto no se olviden que son kilonewtons metro. Entonces, cuando hay que diseñar para ese momento y considerando un ancho de 2,60 m, como si fuese una viga. Y si quisiera calcular, por ejemplo, este otro valor, llamémosle sección S2 si quieren a esta, el procedimiento es el mismo, pero ahora voy a hacer intervenir estas dos fuerzas. Vamos a ponerlas por acá. El momento último en la sección 2 sería igual. Esta vez tomaría
122 por esta distancia que es 1 metro, 60. 122.6 por 1 metro 60 al cuadrado sobre 2, es el rectángulo, y el triángulo tendría 149 menos 122, sería 27.1, ¿no? Más 27.1 por 1.6 al cuadrado sobre 2 por 3, ¿no? Sobre 6. Todo esto por 260. Entonces, hasta esta sección estoy considerando 122 hasta 142. Creo que he restado mal. A ver, 142. Acá es, ojo, la sección 142 menos 122. Tendría 20 prácticamente, ¿no? 19.9. O sea, aquí tenemos 19.9, ojo. Vamos a corregir. Para llevar a este triangulito que me queda por acá. Ese triángulo nos referimos, ¿no? 142 menos 122.6 me da 19.9. Por 1.6 sería sobre 2 la mitad y por 1/3 de 1.6 tendríamos aquí esto. Y hacemos actuar la carga vertical. 1400 multiplicado por 0.3. Ojo, estamos entrando de derecha a izquierda, esto es positivo, y esta fuerza por este brazo de palanca hasta acá va a ser negativo, ¿no? Esta fuerza va a originar momento negativo y este también será negativo. Entonces, menos 1400 por 0.3 y menos 1297. Y con eso tendríamos entonces el momento de la sección 2. Lo vamos a poner de frente aquí al resultado, cuando les salió. $1,286.87. Negativo. ¿Negativo o Sí, positivo? negativo. Negativo se graficaría arriba entonces. Quiere decir que por aquí hay un cambio. No sabemos en qué instante esto jala así, o tendríamos que calcular justo en el centro para poder tener exactamente la forma. Ya, pero lo más probable va a ser esto, ¿no? Va a ser que eso esté llegando aquí. Eso sería lo más probable. Y bueno, no esta escala, no se va a notar, pero aquí en la cara, este valor, que no me alcanza la pizarra, sería 1287. En este caso me salió 0.0, ¿no? Kilonewton metro. Ojo que sale negativo, ¿no? Esto está saliendo igual, menos 1287 kilonewtons metro, ¿ya? Lo más lógico y probable es que esto sea de esta forma, ¿no? Que este momento de 1297 ha sido tan grande que ha hecho pasar al otro lado, o que tal vez este esté pues apenas llegando así, ¿no? Es una opción, ¿no? Que haya sucedido esto. O si ha sido tan grande que esté pasando aquí, ¿no? La única manera de saberlo es calcular justo en el centro el momento a la derecha y el momento a la izquierda, ¿no? Esta es una posibilidad y la otra es que llegue por acá. Alguna de las dos será la respuesta, pero esto siempre va a ser una parábola, ¿no? Es una parábola, en este caso cúbica, y de igual forma podrán calcular aquí, ¿no? Si es que el valor, yo les voy a colocar los resultados que tengo. Tengo 170 positivo para este valor, que debería verse más pequeñito. 170 este. Y 1372 negativo el otro. $1,372.
Si alguno quiere, confírmelo para que tenga la tranquilidad que estos son los valores finales, ¿no? Y como digo, para afinar el detalle del dibujo, si es que esto baja o esto baja por aquí, tendríamos que tener estos dos valores en el eje, ¿no? No se han pedido, así que sería válido cualquiera de las dos gráficas que ustedes presenten, ¿no? Pero estos valores sí son claros, son los que sí se han pedido, ¿no? Los que están en color rojo. Quedo siempre atento a alguna inquietud que pudieran tener, por favor. ¿Está claro todo? ¿Alguna consulta quisieran hacer? Ok, vamos a tener entonces un breve descanso, 10 minutos. Y Profesor, y las verificaciones, por ejemplo, a corte, funcionamiento, ya, en ese caso sería, por ejemplo, hay unos casos que se hace de medio. Se tendría que hallarlo. ese era el cortante, claro. O sea, por ejemplo, si yo quisiera averiguar si, bueno, primero, si quisiera diseñar, utilizo estos momentos de manera directa para calcular el acero, ¿no? Esto lo voy a borrar y presentémoslo de manera esquemática, ¿no? Porque como decía, aquí lo que ya buscamos es pasar al tema siguiente, pero sí es importante plantear cómo se resolvería propiamente el diseño, ¿no? Recuerden que la zapata tiene esta forma y por aquí hay un par de columnas. Entonces, en esta sección, que es donde pretendo diseñar, para averiguar qué fierro le voy a poner en la parte baja, lo que quiero saber es qué fierro le voy a colocar aquí. Entonces, igual que en zapatas aisladas, tengo que cumplir con el acero de temperatura, ¿no? Estas son las barras que voy a colocar así longitudinalmente, lo estoy colocando como puntos. ¿Con qué diseño? Si la veo frontalmente, se trata de una sección de un ancho B igual a 2600, en donde el peralte nos dio 580, me parece fue, 80.9 milímetros. El F'C es conocido, el Fy es conocido, y tenemos este momento, 170, ¿no? Es un acero que voy a colocar abajo. Si quisiera calcular en la otra cara, o sea, ya aquí adentro, hacia adentro de la zapata, en la otra cara de la columna, utilizaré este momento, y ese momento me dará fierro en la parte superior, ¿no? Fierro en la parte superior. Y lo mismo sucederá pues en los otros extremos. Al centro también tendré fierro en la parte superior. Entonces la manera de diseñar a partir de acá es igual a la que hemos hecho en zapatas aisladas, me refiero, es como se diseña una viga, ¿no? Porque los momentos ya los calculamos aquí, ¿no? En las zapatas aisladas siempre calculamos la carga por L al cuadrado sobre 2, si la carga era distribuida, o transformamos en un rectángulo y un triángulo, ¿no? Como lo hemos hecho por aquí. Pero en este caso, como es una viga continua, al centro, por ejemplo, el momento ha salido una ecuación más amplia, entonces cualquier sección la van a diseñar así, como si se tratase de una viga. Y hay que comprobar el acero de contracción y temperatura, ¿no? Ese acero mínimo ya no es el que usan en vigas, sino el de contracción y temperatura. Para el caso del diseño por corte, ustedes van a tener, por ejemplo, para la columna de la derecha, aquí hay dos valores de fuerza cortante, a la distancia D y aquí también a la distancia D. Si alguno ha tomado nota, esos cortantes han sido 628 y 136.
aquí ha salido 136.4 negativo, y aquí ha salido 628. En cortante, ojo, estamos diciendo cortante último a la distancia D, y este también es un cortante último a la distancia D. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos prácticamente una sola verificación de cortante con el máximo de estos valores. Estos son kilonewtons y este también es kilonewtons, ¿no? Entonces, por aquí hay dos valores más, voy a trasladarlos. ¿Para qué me serviría el diagrama de cortante si es que, por ejemplo, yo quisiera hacer una zapata de peralte variable, ¿no? Ahí me serviría muchísimo el diagrama. Si simplemente quiero verificar, me quedo con el mayor de los valores de cortante calculados. Los otros valores de cortante fueron 607, aquí, 607.5 fue esta fuerza cortante, y en esta cara obtuvimos 118. Sí, alguno de ustedes ha capturado pantalla, ha tomado nota del ejercicio, ¿no? Lo demás está grabando. Pero esos son los máximos valores. Vemos que el máximo de todos está aquí. Entonces la verificación que consultas se tiene que hacer con este límite para confirmar si el peralte que tengo es suficiente o no. Pues podemos intentar hacerlo rápidamente. La sección sería similar a esta. La sección sería similar y yo diría el concreto resiste, ojo con el valor de phi por delante. El concreto, el phi BC, no es otra cosa que 0.17 por 0.17 por la raíz de F'C, el 0.85 es el phi, ojo, BC es 0.17, raíz de F'C, por la sección, ¿no? Por esto. Por el ancho B, que es 2600, y por el peralte D, que es 580.9. Por favor, si alguien lo calcula, divídanlo entre 1000 para tener kilonewtons y veamos si la sección pasa o no por cortante. No se ha pedido eso en la tarea, en la evaluación, el componente 1, pero sí es importante ver por lo menos este pequeño problema para que quede claro, ¿no? Y sería por la raíz de 21 por 2600, que es el ancho, y el peralte, que es 580.9. Lo divido sobre 1000 para obtener kilonewtons. A ver si alguien, por favor, tiene el resultado. Sale 1000.12 1012. kilonewtons. 1000.12, No, ¿no? 1000. Ajá, sí, 1000.12. Bueno, 1000 kilonewtons. Entonces, esto es mucho mayor que BU, ¿no? Que los BUDs, que cualquiera de ellos. En el caso de la zapata, teníamos que ir calculando en la aislada, en una dirección y en la otra dirección. Aquí en la dirección longitudinal hemos hecho justo un diagrama para averiguar cuál es el mayor de todos los cortantes, ¿no? Y solamente me basta confirmar con este numerito. Les decía, si yo en lugar de tener una zapata de peralte constante, quisiera tener, por ejemplo, una zapata de peralte variable, o sea, es decir, así, y por aquí también de esa forma, me va a ser mucho más útil el diagrama porque cualquier sección tiene que cumplir la resistencia a corte, ¿no? O sea, no solamente diseño la distancia D, sino tendría que diseñar en secciones adicionales, por ejemplo. Lo mismo para flexión, ¿no? Para flexión, aquí tendré mi sección crítica, pero tendré que verificar secciones complementarias, si es que, por ejemplo, hago una zapata con peralte variable.
Y para el caso de punzonamiento, voy a dibujar el gráfico de cortante aquí a la derecha, en otra escala. El gráfico cortante, teníamos fuerzas, entonces más o menos tuvimos esto. Así, ¿no? Más o menos ese fue nuestro diagrama de fuerzas cortantes. Entonces, habíamos calculado, ojo, desde el eje de la columna, digamos que estas son las caras de las columnas, están acá. Lo que hemos hecho para los esfuerzos es determinar qué sucede a una distancia D, ¿no? A una distancia D en los esfuerzos. A una distancia D y me permitió conocer el cortante, a una distancia D me permitió conocer el cortante, lo mismo aquí, ¿no? Para punzonamiento tengo que hacerlo a D medios, ¿no? A D medios. Entonces, ¿qué gráfico me servirá? Me va a servir el gráfico de los esfuerzos. También dibujo aquí la zapata con sus columnas. Tengo los esfuerzos. Entonces, ¿qué me interesaría? Me interesará a D medios. A D medios, ¿cuánto vale este esfuerzo? A D medios, ¿cuánto vale este esfuerzo? Ok, en la dirección transversal tengo que hacer lo mismo, porque ya no uso el ancho de 260, sino uso solamente D medios y D medios, ¿no? Entonces, este esfuerzo es constante en todo el ancho, este esfuerzo es constante en todo el ancho, pero no lo voy a multiplicar por 260, ¿no? Sino que voy a calcular esta área multiplicada, ¿no? Base más base por altura, si fuese un trapecio, ¿no? Base más base por altura sobre 2, pero ¿por qué ancho? Si lo vemos en planta, aquí estaríamos hablando de esta sección crítica, en donde el ancho que necesito es este. Ahí, ¿no? Este sería el ancho que usamos, que es este lado de la columna, más D medios y más D medios. Ese es el ancho que multiplico aquí. Ya no voy a multiplicar por 2,60 m, ojo. Este volumen de esfuerzos me va a dar una resultante así, ¿no? Voy a ponerle un número para que más o menos tenga una idea. Supongamos que aquí yo hubiese obtenido, a ver, la fuerza fue de 1500. Vamos a suponer que esto fuera 400 toneladas. O perdón, kilonewtons, ¿no? 400 es el volumen de estas fuerzas en el ancho que es de medios a cada lado y transversalmente también de medios por lado. Si calculo base más base por altura y por este otro valor sobre 2, supongamos que me da 400, ¿cuál es la fuerza de punzonamiento? El cortante por punzonamiento, cortante último, será igual a esta carga que estaba llegando aquí, menos este límite, ¿no? La carga fue de 1570. Esta carga fue 1570 kilonewtons. Entonces ustedes restan 1570 menos 400 y eso es lo que va a tener que pasar a través de la sección crítica. Entonces el cortante de punzonamiento sería 1170. Para esta columna 1, ¿no? En la columna 2 hay que hacer exactamente lo mismo y ver cuánto sale el cortante de punzonamiento. Esto tienen que compararlo contra las 3 fórmulas que teníamos. Importante del concreto. Y tendría que ser esto siempre menor o igual que la resistencia. Ya. En este caso el punzonamiento se hace para las dos columnas, ¿no es cierto? Y Así es. Y el cortante sí solo lo verificamos con la mayor. Con el mayor de todos los cortantes. Sí tenemos peralte uniforme con el mayor de todos los cortantes. Ya, ok. Muchas gracias. Entendido. Bien. De nada. Entonces nos vamos a dar unos 10 minutitos de descanso y retomamos para hacer una introducción al tema de muros de contención. Ingeniero, hay una consulta más. Sí. Había estado leyendo, por ejemplo, nosotros lo habíamos visto solamente en teoría, el verificamiento por aplazamiento, pero había visto en unos videos donde mencionan que, bueno, acá en Perú no se realiza esta verificación. Bueno, sí se realiza en Estados Unidos porque, bueno, había escuchado que ahí no se le coloca parrilla en la zapata.
Y bueno, nosotros como sí lo colocamos, por eso no se verifica ese concepto de aplastamiento. No, no es así. Probablemente has escuchado algo distinto, o sea, deben haber estado hablando de aplastamiento, pero no han hablado de la parrilla, deben haber hablado de dowels. Deben haber estado hablando de dowels probablemente. Aquí en Perú no acostumbramos a usar dowels, efectivamente, sí se usa en España, se usa en Estados Unidos. En el caso de dowels, digamos, hay que hacer la verificación de aplastamiento siempre, y en el caso de una estructura que tiene el acero de la columna continua desde la zapata en todo el primer piso, el fierro vertical, ¿no? Me refiero al fierro vertical de la columna, nace desde la zapata y pasa el primer piso, generalmente pues la verificación que hacemos no va a tener mayor inconveniente. El asunto es cuando se coloca solamente dowels, ¿no? En la base. Hago aquí un pequeño gráfico. Y eso es lo que probablemente has leído. Ingeniero, en el libro de Morales sí aplica cuando tiene dowels para Ajá, aplastamiento. claro, Pero una pregunta, ¿podemos utilizar ese método que él aporta? Porque, o sea, yo he encontrado en ese libro cómo hace el aplastamiento y, por ejemplo, si usted le vaya a preguntar, ¿podríamos hacer de esa manera? ahí hay un error en el aplastamiento en cuanto al área, ¿no? O sea, cuando determina el área, a ver, él tiene, a ver si esta es la columna, y por aquí hay una zapata, digamos. Me parece que él aquí lanza unas líneas, lanza algo así como unas relaciones y obtiene un área, ¿no? Hace tiempo que no lo he vuelto a ver, pero ahí en ese procedimiento tiene un error en la manera en que calcula el área 2, el área inferior, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que es el Sí, el tema de área los... 2 lo toma todo uno solo largo, Sí, es no distinto, 45. es Ajá. distinto la manera que él trabaja. Lo hizo con una norma anterior, con una versión anterior de la CI, me parece que el 2002, no estoy seguro ahora, pero ese mecanismo de trabajo no es el que usamos hoy en día, ¿no? El área que obtenemos normalmente es menor. Y cuando me refiero a double, me refiero a esto, ¿no? Normalmente lo que hacen en obra es hacer un solado, colocar la parrilla, ¿no? Con unos dados, y, por ejemplo, en España o en Estados Unidos tienen la costumbre de colocar aquí estas barras con algún 2 o 3 estribos. Estas barras tienen, por ejemplo, 1 metro de largo, 1,50 m, no tienen más. Y cuando hacen ya el vaciado de la zapata, cuando colocan el concreto, entonces colocan el concreto así. Todo esto es concreto. Cuando vienen para colocar la columna, vuelven a colocar otro refuerzo ya, esta vez, ¿no? Por ejemplo, este refuerzo que estoy poniendo aquí. Encofran y siguen el trabajo. Entonces, hacen un traslape aquí en la base, que nosotros no acostumbramos a hacerlo en nuestros proyectos. O sea, nosotros de alguna manera nos hemos dado una mayor seguridad justo en la base para evitar formación de rótulas, etcétera, de rótulas plásticas o que se suelte esto, evitando que se dé algún tipo de traslape en la base. Entonces, ¿qué es lo que uno debería pensar, no? Si tengo una sección o una columna de concreto que llega con una carga, de esa forma, esta carga sí es transmitida por el contacto con otra superficie, la de la zapata, por contacto, puede aplastar esa superficie. Pero si ya tenemos nosotros un fierro pasante, no un traslapado como aquí, ¿no? Estoy traslapando, sino un fierro pasante, normalmente no debería tener este problema de aplastamiento, ¿no? Entonces, no es por el hecho de tener o no esta parrilla, sino es por el hecho de tener estos dowels, ¿no? O sea, cuando tengo dowels, me obligo a verificar el aplastamiento y si no pasa, los dowels me ayudan a que pase. Pero si tengo normalmente este fierro pasante, que es como nosotros construimos, normalmente no voy a tener problemas de aplastamiento. Eso es lo que has leído seguramente, ¿no?
Ok, entonces nos demos los 10 Claro. minutitos para que nos quede un instante, ¿ya? Son 5 y 1, 5 y 10, retornamos. Ingeniero, las clases terminan a las 5:05. Sigamos mejor. Está apagado su micrófono, ingeniero. Coloquen por favor su asistencia. Coloquen por favor su asistencia siempre presente nada más para poder considerarla. Si estaba viendo mal el horario, estaba considerando hasta las 5:40. Entonces vamos a ir cerrando aquí la sesión. No sé si hay alguna inquietud final. Y ya el día de mañana podremos rápidamente al inicio ver una introducción a lo que es el diseño de muros de contención, pero eso sí se les solicita por favor que revisen el PPT que se ha colgado, ¿no? De tal manera que nosotros podamos ir de frente a los números. Yo les haré algunas preguntas del PPT para ver si lo han revisado. Y si es así, si veo que han revisado, me paso ya de frente a la parte numérica, ¿no? Damos alguna explicación breve de lo que ustedes me pregunten, pero le damos más importancia a la parte numérica. Bien, nos despedimos entonces, que tengan una buena tarde y estamos en contacto el día de mañana, Dios mediante. Listo, ingeniero. No, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Cuídese. Luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.